Buenas tardes, licenciado. Esta es mi actividad número uno del Workbook de los cuatro evangelios. Mi nombre es Raúl Bernardo Aica Terrazas. Este es el tema Los milagros en los evangelios. La vida de Jesús estuvo llena de milagros desde su nacimiento hasta después de su muerte. Los evangelios nos narran, nos mencionan su milagroso nacimiento y los milagros que efectuó a través de su vida y después de su muerte. Cada uno de estos milagros es una fuente de inspiración para creer sus enseñanzas y notar su naturaleza divina y cumplir con aquel mandamiento que nos dejó, el cual dice: ámense unos a otros como Él nos ha amado. Sus milagros son un recordatorio de su amor por nosotros. En los evangelios nosotros encontramos una variedad de milagros en diferentes lugares y de diferentes tipos y clases, desde lo que es la naturaleza hasta lo que son enfermedades, hasta lo que son milagros sobrenaturales con respecto a demonios también, y hasta milagros de multiplicación. Entonces me gustaría mencionar algunos milagros y poder describirlos de una forma muy sencilla. El primero sería el nacimiento milagroso. La Biblia dice que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. El ángel Gabriel la visitó y fue la quien le dio la noticia a María que sería la madre del Hijo de Dios. Este milagro nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 18 versículos, o Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 y en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. El segundo milagro que me gustaría mencionar es convierte el agua en vino. Este milagro solo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Está descrito en Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Antes que Jesús comenzara su ministerio público, fue a las bodas de Caná con su madre y algunos de sus discípulos. Cuando en las bodas se terminó el vino, Jesús llevó a cabo su primer milagro y cambió el agua en vino. Otro milagro que me gustaría mencionar sería que sana a la suegra de Simón Pedro. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 8 versículos 14 y 15. Y en Marcos capítulo 1 versículos 29 al 31 y en Lucas 4, 38 al 39. Los podemos encontrar en tres de los cuatro evangelios. Este milagro narra y describe que cuando Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Simón Pedro y Andrés, encontraron a la suegra de Pedro enferma con fiebre. En cuanto Jesús la sanó, la palabra dice que la suegra de Pedro se levantó y empezó a servirlos. Otro de los evangelios sería la pesca milagrosa, que nos narra en Lucas capítulo 5 versículos 3 al 10. En el lago de Genezaret, Jesús les dice a los pescadores que tiren las redes más lejos dentro del lago. Simón, Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en sus discípulos de Jesús aquel día por aquel milagroso encuentro que tuvieron con Jesucristo. Ahora otro milagro sería que sana al sirviente de un centurión. Esto lo encontramos en dos evangelios que serían Mateo y en Lucas. Se describe de esta forma: un centurión le pidió a Jesús por medio de intermediarios que sanara a su sirviente. Cuando Jesús se dispuso a ir, el centurión expresó que no se sentía digno de que entre en su casa, sino que él también era un hombre sujeto a autoridad y que solamente le pedía que diga la palabra para que su siervo sea sanado. Esta clase de fe Jesucristo la resaltó y dijo que no había encontrado una fe como la de él en todo Israel. Otro sería sana la mano de un hombre. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12 versículos 9 al 14, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas igual. Se describe que mientras Jesús estaba en la sinagoga, vio un hombre con una mano deforme y lo sanó, una mano seca específicamente, y la restauró la mano pidiéndole que mete dentro de su túnica, ¿no? Otro milagro sería que resucitó al hijo de la viuda, que encontramos en Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Jesús se compadeció de una viuda cuando le vio llorar por su hijo muerto. Entonces Jesús tocó el ataúd, por así decirlo, y ordenó al joven que se levantara y se lo regresó a su madre. Fue un milagro muy notorio a ojos de todos. Estaba resucitando un muerto. Otro de los milagros también conocidos que encontramos en los evangelios es calma la tormenta. Lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Mientras cruzaban un lago en bote, una tormenta asustó a los discípulos. La Biblia describe que Jesucristo dormía. Y en cuanto los discípulos empezaron a alborotarse y a creer que se ahogaban, levantaron a Jesucristo, y Jesucristo, con el poder de su palabra, cayó a la tormenta y al viento. Otro de los milagros que podemos encontrar en los evangelios es que sana a un hombre endemoniado. Entonces este milagro es bien interesante porque sucedió en las costas de Gadara, ¿no? La palabra describe que había legiones de demonios metidas en un hombre y que normalmente nadie podía sujetarle, pero en cuanto Jesucristo habló con el hombre, reprendió a los demonios, reprendió la legión y el hombre fue libre. Entonces estos son algunos de los milagros que nosotros encontramos en los evangelios. Nos describen la divinidad de Jesucristo, nos describen su poder, nos describen su amor hacia nosotros,
Es importante reconocer que todas las obras milagrosas que Jesucristo hizo, los hizo conforme a la voluntad del Padre, estando sujeto en obediencia y conforme al plan de Dios. No nos olvidemos que estos milagros también pueden ocurrir hoy en día para con nosotros, porque es el mismo Dios que obró en aquel entonces, es el mismo Dios que obrará en nuestros días, conforme a la voluntad suya y por medio de Jesucristo. Muchas gracias, licenciado. Dios lo bendiga.